Esta noche, una famosa ciudad antigua, rebosante de oro. La leyenda del Dorado se arraigó entre los españoles y la gente empezó a buscarlo por todas partes. Durante siglos, los exploradores que la buscan solo encuentran decepción o muerte. No era tanto una búsqueda de oro como una lucha por la supervivencia. Ahora revelamos las principales teorías en torno a esta legendaria ciudad perdida. Imágenes espaciales muestran lo que parecen ser ríos de oro que serpentean por la zona. Podría haber una ciudad dorada perdida justo ahí, bajo el dosel de la selva tropical. No hay solo una ciudad dorada, sino múltiples ciudades doradas. ¿El Dorado existe? Y si es así, ¿dónde podría estar? Marzo de 1537. Durante casi 20 años, los españoles han tenido la misión de conquistar Sudamérica con su infame ejército de conquistadores. Como parte de esa misión, el corregidor Gonzalo Jiménez de Quesada lidera una expedición para encontrar una ruta por tierra desde la actual Colombia hasta Perú. A de Quesada y sus hombres se les había encomendado la tarea de encontrar un camino alrededor o por encima o a través de la cordillera de los Andes, una larga cadena montañosa que era un obstáculo para los conquistadores españoles. Fue un viaje brutal. Hacía mal tiempo, frío, enfermedades. Los hombres estaban a punto de rendirse, pero entonces, de Quesada escuchó un rumor que le hizo cambiar su misión por completo. Se rumoreaba que era una ciudad llena de oro. Esto era música para los oídos de Quesada, porque para los conquistadores españoles, nada era más importante que el oro. Los españoles llevaban décadas explorando América Central y del Sur y conquistando sus pueblos. Por el camino, enviaron barcos repletos de toneladas de oro e historias sobre las increíbles riquezas que se podían encontrar en América. Según la historia, se creía que era posible encontrar recursos, tierras y además riquezas, y que lo harían de manera ilimitada. El problema era que, cuando de Quesada llegó a Sudamérica, la mayoría de las reservas de oro fáciles de encontrar ya habían sido saqueadas. Estaba desesperado por saber dónde estaba la llamada aldea dorada. A medida que las tropas de Quesada avanzan hacia el sur, se encuentran con los indígenas muiscas. Los muiscas eran tan avanzados como los aztecas, los incas o incluso los mayas, pero no eran tan belicosos ni estaban tan organizados. Eran más una confederación de tribus disgregadas, pero eran conocidos como hábiles trabajadores del metal y su metal preferido era el oro. El oro no tenía valor monetario para ellos. Lo utilizaban porque era blando y fácil de trabajar. Pero también tenía un significado espiritual para ellos, porque el dios de los muiscas, Chiminigagua, era un dios del sol. Y el oro brilla como el sol. Esto sugirió a Quesada que había más de donde venía y que tenía que ir a buscarlo. Los hombres de Quesada dominan rápidamente a los muiscas y les interrogan sobre dónde encontrar el oro. Los muiscas describieron a de Quesada un ritual en el que se coronaba a un nuevo líder. Se le llamaría el Zipa. Se le cubriría con una sustancia viscosa que luego se cubriría con polvo de oro. Luego lo llevaron al centro de un lago sagrado en una balsa y pusieron estatuas de oro, figuras y joyas en la balsa. Había miles de muiscas en las orillas observando todo aquello. En ese momento el jefe se sumergió en el lago, limpiándose del polvo de oro, y los asistentes arrojaron baratijas y objetos de oro al centro del lago. Miles de personas se encontraban a lo largo de la orilla, arrojando también oro. Y cuando ese hombre surgió, era el nuevo jefe, el Zipa, de la comunidad, y todos lo conocían como el Dorado, el hombre de oro. Aunque solo era la historia de un hombre, de Quesada consideraba que se trataba de algo mucho más grande. Pensó en aquel hombre como un rey de oro, que debía vivir en un reino de oro, y por lo tanto solo debía encontrarlo.
Inspirado por la historia de los muiscas, de Quesada cree encontrar la ciudad dorada a orillas de un lago cercano. Los españoles siguieron adelante y pronto de Quesada llegó a una masa de agua llamada Laguna de Guatavita. La Laguna de Guatavita se encuentra a unos 55 kilómetros al noreste de Bogotá. Es un lugar realmente hermoso, casi sobrenatural o espeluznante. El lago es casi perfectamente redondo, está rodeado de árboles, refleja el cielo y el entorno que lo rodea. No había ninguna ciudad evidente en sus costas, pero de Quesada seguía pensando que ese era el lugar. Pensó que la ciudad debía estar abandonada o tal vez bajo el agua. Los españoles pensaron que lo único que tenían que hacer era llegar al fondo del lago y podrían recuperar todas aquellas joyas de oro que habían sido arrojadas. De Quesada estuvo allí a mediados del siglo XV, por lo que la tecnología para sumergirse no estaba disponible. Para llegar al tesoro, supusieron que tendrían que drenar todo el lago. Era una cantidad insana de trabajo manual, pero tenían una mano de obra cautiva. 2 conquistadores, Lázaro Fonte y el propio hermano de Quesada, Hernán Pérez de Quesada, idearon un plan: vaciar toda la laguna con sus propias manos. Formaron una enorme cadena de cubos, utilizando la fuerza bruta de los indígenas capturados. Habrían pasado meses sacando el agua de la Laguna de Guatavita, con un cubo a la vez. Los avances son dolorosamente lentos. Después de 3 meses no se han acercado a su objetivo. Consiguieron bajar el nivel del agua unos 3 metros y encontraron algunas piezas de oro en el lodo que lograron sacar a la luz. Era algo, pero desde luego no era una fastuosa ciudad de oro. Su botín acabó valiendo unos $100,000 actuales, lo que no es una fortuna. Sin la tecnología necesaria para seguir explorando, pasan cientos de años sin que se produzcan nuevos descubrimientos. A finales del siglo XIX, un empresario británico se anima a investigar. En 1898, Hartley Knowles se enteró de los esfuerzos de Quesada. Él había fundado la empresa para la exploración de la Laguna de Guatavita. Entonces, su próximo paso era llegar a ese oro. Lo que era diferente entonces era que había pasado un siglo y Gran Bretaña era una potencia industrial, así que tenía mucho mejor equipo a su disposición. Trajeron una enorme bomba de vapor y equipos de movimiento de tierras para cavar un enorme túnel bajo el centro de Guatavita y empezaron a desecarlo. Tras 6 años, por fin se vacía el lago. Pero lo que queda es otro problema. Hartley Knowles consiguió llegar al fondo del lago, pero cuando llegó, el problema era que había limo, barro y suelo firme. Al cocerse al sol, se convirtió en cemento, así que tuvieron que abandonar el proyecto. Después de gastar todo ese tiempo y dinero, Knowles y su compañía solo acabaron encontrando entre 30 y 40 artefactos dorados en el fango. Se subastaron en Sotheby's, Londres, en 1909 y se vendieron por la ínfima cifra de 500 libras esterlinas. Como era de esperar, la empresa fue a quiebra. En 1965, la Laguna Guatavita estaba casi en ruinas y el gobierno colombiano decidió que ya no era suficiente. El gobierno prohíbe cualquier otra exploración de la Laguna Guatavita, poniendo fin oficialmente a la búsqueda de El Dorado. Pero la Laguna Guatavita no era la única candidata para la ubicación de El Dorado, ni mucho menos. Cuando el conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada difunde el rumor de una ciudad perdida de oro en 1537, otros no tardan en extender la búsqueda por todas partes. La leyenda del Dorado empezó a calar entre los españoles, así que buscaron por todas partes, por toda Sudamérica. Muchos de aquellos soldados habían venido en busca de oro y aún no habían visto mucho. Entre los inspirados conquistadores estaba Gonzalo Pizarro, hermanastro de Francisco Pizarro, el hombre que conquistó el Imperio Inca y trajo a España barcos cargados de oro. Debido a la fuerza de su apellido, Pizarro había sido nombrado como vicegobernador de Quito, lo que es actualmente Ecuador. Pero sus ambiciones iban mucho más de ser solamente vicegobernador local.
En 1541, 4 años después de la expedición de Quesada, Pizarro emprendió su propia búsqueda de El Dorado. Pizarro contó con la ayuda de su primo y amigo de la infancia, Francisco de Orellana. Pizarro habló con otro grupo indígena de Ecuador. Le dijeron que el oro que buscaba de Quesada estaba mucho más al sur de donde él buscaba. Estaba a unos 1000 kilómetros al sur y ni siquiera se encontraba en la región de la cordillera de los Andes. Evitar las montañas le pareció una muy buena idea a Pizarro, pero no se dio cuenta de que ese nuevo destino era igual de traicionero. Según sus fuentes, El Dorado se encontraba a orillas de un río, en lo profundo de la selva amazónica. En febrero de 1541, ambos partieron de Quito con 340 españoles y unos 4000 indígenas. Se dirigieron hacia el este a través de los Andes, bajaron a las tierras bajas y se dirigieron hacia el extremo sureste de Ecuador, donde comienza la selva amazónica. Acabaron siendo de los primeros europeos en explorar la selva amazónica, pero no estaban ni remotamente preparados para ello. Hacía calor, había humedad y la vegetación era tan densa que tuvieron que usar sus espadas para abrirse paso con sus hachas. Habían traído nativos con ellos, pero eran de la región montañosa, así que tampoco estaban preparados para ese tipo de clima. Y a medida que pasaba el tiempo y luchaban cada vez más, empezaron a pasar hambre, la gente empezó a enfermar y algunos murieron. Pero Pizarro no se deja intimidar. Era casi como si cuanto más duro se hacía el camino, más convencido estaba Pizarro de que El Dorado estaba a la vuelta de la esquina. Se consumió por encontrar la ciudad. Nada más parecía importarle. Condujo a aquellos sufridos hombres más al sudeste en busca de un río, que en última instancia le llevaría al oro. Cada vez que los españoles se encontraban con algún indígena en la selva, Pizarro le preguntaba por la ubicación de la ciudad de oro. Y la respuesta siempre era, sigan adelante, al final la encontrarán. Al cabo de 11 meses, la tripulación había recorrido casi 300 kilómetros sin conseguir nada. Cuando la compañía de Pizarro llegó a las orillas del río Coca, la mayoría de sus hombres estaban muertos, moribundos o muy enfermos. Habían perdido 3000 nativos y 140 conquistadores. Se habían quedado sin comida, por lo que se comían a sus caballos para sobrevivir. Era menos una búsqueda de oro y más una lucha por la supervivencia. La expedición estaba a punto de amotinarse, así que planearon construir un barco para viajar río abajo. El 26 de diciembre de 1541, Pizarro le dijo a su compañero Orellana que llevara 50 hombres en la barca río abajo para buscar comida y traerla de vuelta al resto del equipo. La corriente del río era fuerte, por lo que Orellana hizo muy buen tiempo. Por desgracia, pasaron 14 días antes de que encontraran comida y debido a la corriente, se dieron cuenta de que no había forma de dar la vuelta y regresar. Así que decidieron seguir adelante. Orellana hizo firmar a todos los hombres un documento en el que decían que entendían lo que estaban haciendo. No tenían otra opción. Orellana sabía que eso podría haber acabado siendo útil más tarde. Podrían haber sido considerados traidores y condenados a ser ejecutados. Al cabo de un mes, Pizarro se da cuenta de que su viejo amigo no va a volver. Pizarro pensó que podrían haber sido atacados por una tribu hostil, pero también empezó a preguntarse si su primo le habría traicionado. Pensó para sí, si hubiera encontrado El Dorado, ¿volvería? Gonzalo Pizarro tomó a los hombres remanentes que quedaron varados a la orilla del río y llegó de regreso a Quito, literalmente sin zapatos y en harapos, y juró por Dios que si volvía a ver a Orellana, tendría que matarlo. Mientras tanto, Orellana continúa su viaje. La rápida corriente había llevado aún más lejos al equipo de Orellana, que seguía sin ver rastro alguno de la ciudad de oro. Finalmente se encontraron con el río Amazonas mucho más caudaloso. Supuso que esa era la masa de agua sagrada que, eventualmente, conduciría a El Dorado. Al principio parecía que tenía razón. A medida que se adentraban en la cuenca del Amazonas, empezaron a ver grandes asentamientos, ciudades prósperas con gente adornada de oro. Los lugareños alimentaron a los españoles y les enseñaron su idioma. A medida que los españoles avanzaban, escuchaban historias de ciudades aún más grandes y opulentas en lo profundo de la selva. Pero cuanto más viajaban,
menos amistosos se volvían esos encuentros. Empezaron a toparse con grupos de nativos que estaban a la defensiva y luego con grupos de nativos que los atacaban y les impedían desembarcar en cualquier lugar de la costa. Uno de esos ataques dio lugar a la denominación del río Amazonas. Este no tuvo nombre hasta el 24 de junio de 1542, cuando Orellana y sus hombres fueron atacados por una tribu local en la que las mujeres luchaban junto a los hombres. Se refería a esas mujeres como amazonas, basándose en las míticas guerreras griegas descritas por Heródoto. Orellana empezó a llamar a la zona el río de las Amazonas, y así se llamó. Finalmente, tras 8 meses y más de 5.000 kilómetros, Orellana y su tripulación alcanzan el Océano Atlántico. Aunque aún no lo sabía, Orellana acababa de recorrer con éxito toda la longitud del río más largo del mundo, y era el primer europeo en hacerlo. Pero por desgracia, lo hizo sin llegar a El Dorado. La noticia del viaje de Orellana llegó a Quito y finalmente a España. Pizarro se enteró de la noticia y acusó a su primo de traición, con la esperanza de que lo ahorcaran. Pero al final, gracias al documento que había firmado toda la tripulación y al detallado diario de a bordo, Orellana fue declarado inocente y regresó sano y salvo a España, donde fue recibido por el rey Carlos I como una especie de celebridad. Una vez de vuelta a España, Orellana tenía un único objetivo, y ese era volver a Sudamérica. Estaba convencido de que había estado tan cerca de encontrar el verdadero El Dorado que básicamente le dijo a todo el mundo que podía hacerlo, que encontraría la ciudad de oro si conseguía los suministros, la financiación y la tripulación necesarios. Así podría ir directamente a El Dorado. Su discurso funciona. En mayo de 1545, Francisco de Orellana regresa al Amazonas. Era su segunda expedición para encontrar El Dorado, pero entonces sabía dónde tenía que ir y estaba seguro de que iba a llegar allí. El primer intento del explorador español Francisco de Orellana de encontrar El Dorado fracasa. Pero en 1545 está dispuesto a intentarlo de nuevo. Su anterior expedición partía de la base de que El Dorado se encontraba en el extremo occidental de la selva amazónica, en lo que hoy es Ecuador. Tras un intento desastroso, no pudieron encontrarlo allí. Pero a medida que Orellana viajaba hacia el este a lo largo del río Amazonas, en lo que hoy es Brasil, vio ciudades más grandes, donde habían indígenas adornados con oro. Y fue en esa área en la que él creyó que encontraría El Dorado. La última vez, tras los ataques de los nativos, Orellana no pudo alejarse mucho de la costa y explorar esas ciudades o lo que había más allá. Así que eso es lo que hizo. 11 de mayo de 1545, Orellana parte de España. El desastre de su expedición anterior estaba fresco en su memoria, por lo que intentó estar más que preparado en esta oportunidad. Llevó 4 barcos, más de 300 hombres y suministros para construir otros 2 barcos cuando llegaran a la desembocadura del Amazonas para ayudarles a remontar el río. Tenía todo lo que necesitaba y conocía el camino. Navegaron primero hacia las Islas Canarias, donde pasaron los 2 primeros meses cargando suministros, preparando los barcos para mar abierto y reclutando más hombres. La siguiente parada prevista son las Islas de Cabo Verde, frente a la costa occidental de África que también controlan los españoles. Fue allí donde la expedición de Orellana empezó a desmoronarse. Una epidemia mató a 98 de sus hombres y otros 60 desertaron. Perdió tantos marineros que decidió abandonar por completo uno de sus barcos y cruzar el Atlántico solo con las 3 naves restantes. La travesía del Atlántico fue un desastre desde el principio. Uno de sus barcos se desvió de su rumbo y nunca volvió a verlo. Eso le costó a Orellana 77 hombres más suministros y todo el material que iban a utilizar para construir esos 2 barcos adicionales para remontar el Amazonas. A pesar de ello, el 20 de diciembre de 1545, Orellana llega a la costa oriental de Brasil. Cuando llegó, solo tenía 2 barcos y menos de 100 hombres.
lo cual no era un comienzo prometedor para lo que sabía que iba a ser una expedición difícil. Por suerte había mucha comida donde desembarcaron y los nativos eran amistosos. Los hombres de Orellana sugirieron que simplemente acamparan y se reagruparan por un tiempo. Pero Orellana estaba tan ansioso por encontrar el dorado que dijo, no, en marcha. Orellana pudo haber estado allí antes, pero aquella vez se perdió. La desembocadura del Amazonas era un salvaje caos de afluentes. El grupo recorrió más de 500 kilómetros tratando de encontrar la entrada del río Amazonas. El viaje ni siquiera empezó. Ni siquiera llegaron a acercarse a El Dorado. De hecho, ni siquiera llegaron al cauce principal del Amazonas. Y si El Dorado estaba escondido en lo profundo de Brasil, nunca lo hubiesen sabido. Al final, menos de 40 de los 300 hombres originales habían sobrevivido, logrando regresar a la isla de Margarita, al oeste de Trinidad. Tras el fracaso de la expedición de Orellana, se le tachó de mentiroso. La gente empezó a sospechar que se lo había inventado todo o que tal vez solo estaba disimulando que había abandonado a Pizarro o que solo quería asegurarse financiación para su próxima expedición. Pero los rumores de que El Dorado estaba en algún lugar del Amazonas persistieron y en los 100 años siguientes se lanzaron un puñado de expediciones a Brasil, todas ellas sin resultados. Con el tiempo, la búsqueda de El Dorado en el Amazonas parece extinguirse. Entonces, en diciembre de 2020, los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional detectan algo peculiar cerca de Bolivia. Imágenes espaciales mostraban lo que parecían ríos de oro serpenteando por la zona. Resultaron ser explotaciones ilegales de extracción de oro y eran enormes, lo que saltaba a la vista si se veía desde el espacio. Esta prueba reaviva la búsqueda moderna de El Dorado, esta vez en una zona totalmente nueva. En 2022, un equipo de investigadores dirigido por Heiko Promers del Instituto Arqueológico Alemán se dirigió a la selva boliviana para escanear en 3D el paisaje desde el aire. Y lo que esos investigadores descubrieron fue algo increíble. Parecía ser una antigua civilización que estuvo perdida durante siglos. Había pirámides de 20 metros de altura, estructuras rectangulares, caminos y carreteras. Era como una ciudad escondida dentro de la selva. El equipo calcula que este asentamiento fue abandonado hace casi 500 años, aproximadamente en la misma época en que llegaron los conquistadores. Promers calculó que los investigadores podrían haber tardado siglos en encontrar esas ciudades en la selva, pero la tecnología LIDAR les permitió hallarlas en cuestión de días. Los medios de comunicación se apoderaron de esta historia y el mito de El Dorado existe desde hace cientos de años. Y ahora tenemos estas imágenes que sugieren que podría haber una ciudad dorada perdida justo ahí, bajo el dosel de la selva tropical. Investigaciones aéreas posteriores habían descubierto geoglifos y enormes caminos del tamaño de autopistas. Todo esto nos lleva a creer que Orellana decía la verdad sobre las ciudades que vio. Por desgracia, una expedición completa resulta demasiado difícil. La cuenca del Amazonas es enorme. Tiene más de 7 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales 5 millones nunca han sido explorados ni estudiados. Es un área del tamaño de la India. Hay muchas cosas que aún desconocemos del interior del Amazonas. Está cubierto de maleza y es impenetrable. El acceso es difícil, el terreno es difícil y las condiciones climáticas son difíciles. No hay manera de conseguir el equipo. Por ahora, los estudios aéreos son nuestra mejor apuesta para encontrar alguna respuesta. Parece que Orellana no estaba mintiendo, que decía la verdad. Al menos sobre las ciudades. No podemos estar totalmente seguros sobre el oro. El atractivo de El Dorado, la ciudad perdida del oro, ha cautivado la imaginación de generaciones de buscadores de tesoros. Pero quizá ninguno sea más renombrado ni más decidido que un explorador británico de fama mundial que emprende la búsqueda a finales del siglo XVI. En 1585, Inglaterra y España mantienen un largo conflicto.
Probablemente haya oído hablar de la Armada Española. Eso es solo una parte de una guerra que duró 19 años llamada la Guerra Anglo-Española. Aunque la guerra se libró oficialmente entre estos dos países, también hubo una gran cantidad de guerrillas. Los ingleses patrocinaban la piratería, lo que llamaban corsarios, enviando barcos para atacar básicamente a los barcos españoles que intentaban la conquista del Nuevo Mundo. Uno de los mejores corsarios ingleses era Sir Walter Raleigh, que ya era famoso como explorador y estadista, y era uno de los favoritos de la reina Isabel I. Mientras asaltaba barcos españoles, se enteró de lo que hacían en Sudamérica, incluida su búsqueda de El Dorado. En la década de 1590, Raleigh escuchó la historia de Juan Martínez, quien había explorado la zona del río Orinoco 20 años antes, en la década de 1570. De acuerdo con Martínez, cuando su expedición fracasó, los nativos le vendaron los ojos y lo llevaron a una ciudad de oro. Raleigh habló con otros conquistadores españoles, quienes le dijeron que la ciudad dorada que buscaba se llamaba Manoa, y que era la ciudad imperial de esta región, que entonces se llamaba Guayana. Se encuentra cerca de un lago llamado Parime. Se supone que es un lago de agua salada enorme, de casi 1000 kilómetros de diámetro. A Raleigh le contaron los nativos que obtenían todo su oro en el fondo del agua del río, que caía en el lago donde podían encontrarlo. En abril de 1595, Raleigh llega a Sudamérica con 4 barcos y 100 hombres. Tras desembarcar cerca de la actual Guayana, Raleigh y sus hombres remontaron el Orinoco en 5 pequeñas embarcaciones. Fue un proceso muy largo y arduo porque iban contra la corriente y sus hombres no estaban acostumbrados a tanto calor y humedad. Después de un mes habían recorrido algo más de 300 kilómetros y estaban agotados, así que decidieron salir del río, tomar un descanso y recuperarse. Cuando llegaron a tierra, Raleigh y sus compatriotas contactaron a una tribu nativa que se mostró amistosa con ellos y que también estaba adornada con oro. En aquel momento solo había pepitas de oro esparcidas en la orilla del río. Raleigh acabó haciéndose amigo del jefe de esa tribu. Se llamaba Topiawari y le habló de un lago gigante lleno de oro que había cerca de allí. Y Raleigh, por supuesto, supuso que debía ser Parime, el lago que estaba buscando. Raleigh pasa los 3 meses siguientes buscando desesperadamente El Dorado. Todos sus hombres estaban agotados, no estaban en condiciones de seguir adelante, así que decidió dar media vuelta y cuando todos estuvieran repuestos, volverían a empezar y regresarían a buscarlo. Cuando llega a Inglaterra a finales de agosto de 1595, Raleigh espera una bienvenida de héroe. Él estaba seguro de que se le celebraría y no tendría problemas para recaudar fondos para una nueva expedición. Pero no fue así, porque no llevó nada de oro, no hubo rendimiento de las inversiones, así que nadie quiso financiar otra expedición. Al final, Raleigh espera otros 22 años. La reina Isabel I murió el 24 de marzo de 1603 y ella era su principal mecenas. Así que tras su muerte, Raleigh apoyó a un rival por la corona en lugar de al heredero legítimo Jacobo I. Pero Jacobo se convierte en rey y Raleigh es encarcelado inmediatamente en la Torre de Londres, donde permanece hasta 1616. Incluso languideciendo en prisión, Raleigh nunca renunció a su sueño de encontrar El Dorado. Y en 1617 fue indultado por el rey Jacobo y finalmente se le concedió permiso para una segunda expedición a Sudamérica, con una condición. El rey sabía cuánto odiaba Raleigh a los españoles, pero por fin había paz entre los dos países. Así que le hizo prometer a Raleigh que no iba a hacer nada que interrumpiera esa delicada tregua que mantenían los países. A regañadientes, Raleigh accedió. Raleigh parte de Inglaterra para un segundo intento en 1617. Esta vez lleva consigo a su hijo Wat. Cuando llegaron a la desembocadura del Orinoco, Raleigh, que ya era un anciano, envió a su hijo Wat al frente de un grupo de búsqueda mientras él permanecía a bordo del barco.
A los pocos días, sus hombres hicieron exactamente lo que se les dijo que no hicieran. Entraron en territorio español y comenzaron una pelea. Wat Raleigh recibió un disparo de mosquete en el cuello y murió. Cuando el resto del grupo regresó al barco, el segundo al mando se suicidó. Raleigh estaba angustiado. Su misión había terminado. Había perdido a su hijo, había desobedecido al rey y no tenía oro que mostrar. Decidió dar media vuelta y regresar a casa, sabiendo muy bien el destino al que se enfrentaría. A su regreso a Inglaterra, Sir Walter Raleigh es decapitado por orden del rey Jacobo I, acusado de incitar deliberadamente a la guerra entre Inglaterra y España. Fue otro trágico final en la búsqueda de El Dorado. Parecía una maldición para cualquiera que intentara encontrarlo. Y hay otro giro irónico. Siglos más tarde, en 1871, se abrió una mina de oro en el Callao, Venezuela, muy cerca del lugar donde Raleigh se había detenido con sus hombres y conocido a los nativos adornados con oro. Se convirtió en una de las minas más ricas del mundo de la época, exportando casi 30,000 kilogramos de oro en un periodo de 20 años. La mina aún sigue activa. Hay materiales potencialmente valorados en $2 billones en el suelo, justo debajo de donde Raleigh y su empresa se habían detenido. Solo se lo perdió. El conquistador Gonzalo de Quesada difunde la historia de El Dorado en 1537. Pero la suya no es la primera aproximación española a esta legendaria ciudad. De hecho, 10 años antes, un grupo de exploradores españoles vivió una experiencia increíble. Fue una historia tan increíble que se hizo famosa en toda España. En 1527, el conquistador Pánfilo de Narváez parte hacia el Nuevo Mundo con 600 hombres. Su misión, explorar y colonizar lo que hoy es la costa del Golfo de América. Narváez visitó y cartografió lo que hoy son la Española, Cuba y Florida. Pero como muchas expediciones de la época, tuvo sus dificultades. Narváez murió durante el primer año y los huracanes provocaron la pérdida de barcos y suministros. En 1532, solo quedaban 4 de los 600 hombres originales. Finalmente cruzaron el Golfo de México y desembarcaron en lo que hoy es Texas, convirtiéndose en los primeros europeos en cruzar el Golfo. Necesitaban volver a un puesto español. El más cercano estaba en México, así que empezaron a caminar por el actual suroeste americano. Al cabo de unos años, en 1536, pudieron regresar a Ciudad de México, donde contaron su historia de supervivencia. Increíble por sí misma, pero aún más increíble fue algo de lo que oyeron hablar por el camino. 7 ciudades de oro diferentes. Y así como la tripulación de Narváez regresó con sus historias de ciudades de oro, de Quesada escuchó historias de una ciudad dorada en Colombia. En ese momento muchos de los españoles empezaron a creer que todo estaba conectado. No había solo una ciudad dorada. Había una civilización rica en oro, extendida por las Américas, con múltiples ciudades doradas. Y El Dorado es solo una de ellas. En 1539, el gobernador mexicano Vázquez de Coronado decide investigar. Coronado envió a Fray Marcos de Niza, franciscano y uno de los supervivientes originales de la primera expedición, para que trajera pruebas de las 7 ciudades de oro. Cuando el fraile regresa 5 meses después, cuenta historias de un pueblo fantástico al que llama Cibola. Estaba lleno de riqueza, como si estuviera hecho de oro. La zona que describió el fraile se encontraba en el actual Nuevo México y en la región del pueblo Zuni. Coronado montó una expedición aún mayor, convencido de que la Cibola, descrita por Marcos de Niza, era en realidad El Dorado, una de las famosas ciudades doradas. El 22 de abril de 1540, el equipo de Coronado parte de Culiacán. Coronado envió 400 conquistadores y 2,000 indígenas. Lo que encontraron fueron pequeños puestos de avanzadas con viviendas que parecían pueblos. Había 7 ciudades en la zona, pero todas eran muy parecidas a la primera. Eran pequeñas y sin indicios de oro. De hecho, parecía que Coronado había sido engañado por el fraile. Pero Coronado está convencido de que las historias de El Dorado siguen siendo ciertas.
Las gentes de aquellos pueblos dijeron a Coronado que había ciudades de oro que estaban más al norte y que debían seguir marchando. Coronado y sus hombres, creyendo que aún no habían llegado al lugar, siguieron marchando durante meses, días enteros por tal vez cientos de kilómetros. En 1541 habían viajado tan al norte como la actual Kansas. No descubrieron el Dorado, pero fueron los primeros europeos en ver el río Colorado en el Gran Cañón. Finalmente, Coronado regresó a Ciudad de México en 1542. Fue un viaje largo y desastroso que no se saldó con el hallazgo de una fantástica ciudad de oro. Coronado acabó en bancarrota y murió pocos años después, con una vida más que arruinada por la búsqueda inútil de riqueza. Lo irónico de todo esto es que, años más tarde, esos mismos pequeños pueblos resultarían ser ricos en minerales como la plata, el cobre y la turquesa. Si los españoles no hubieran estado tan centrados en la búsqueda de la ciudad dorada del Dorado, podrían haber descubierto las riquezas que ahí estaban. Los exploradores llevan 5 siglos buscando la famosa ciudad del Dorado por América del Norte y del Sur. Nadie la ha encontrado. Desde luego, siempre ha existido quien buscara el Dorado, sobre todo entre los conquistadores. Y algunas teorías sugieren que podría haber una muy buena razón para ello. Y es que el Dorado, como ciudad, fue simplemente un invento. Por los artefactos que hemos encontrado, sabemos que algunas comunidades indígenas de América Central y del Sur utilizaban el oro con fines decorativos y religiosos. Pero eso es todo lo que sabemos. No tenemos ninguna prueba de que existiera una ciudad dorada, además de las historias que le contaban a los españoles, y por eso se obsesionaron por encontrarla. Una escuela de pensamiento es que los nativos decían la verdad a los españoles, que había una ciudad de oro. Pero ¿qué tal si mentían? Los indígenas del Nuevo Mundo no eran estúpidos. Estaban comprensiblemente confundidos por el ansia de oro de los españoles. No lo valoraban del mismo modo que los conquistadores. Lo utilizaban como decoración, con fines religiosos, pero no por su valor monetario. Pero podían ver claramente la obsesión que tenían los conquistadores por conseguir más oro. Los españoles llegaron con amenazas y ataques. Harían cualquier cosa por conseguir ese oro, incluso matar por él. Muchos historiadores sudamericanos creen que esto inspira a los nativos a mentir. Cuando los españoles llegaron en busca de oro, los indígenas solo querían sobrevivir. Querían sacar a los españoles de allí lo más rápido posible. Así que les dijeron, sí, ahí está el oro que buscan, justo sobre esas montañas, justo río abajo, justo al otro lado del bosque. Y los españoles mordían el anzuelo cada vez y seguían adelante buscando ese oro. Uno de los mejores ejemplos de ello fue lo que le pasó a Coronado cuando marchaba por el desierto del suroeste en busca del Dorado. En cada pueblo en el que se detenía le decían que la ciudad estaba un poco más al norte hasta que terminó en Kansas. No solo se benefician los nativos. Los europeos lo utilizaron en su propio beneficio. Adornaron las afirmaciones sobre el Dorado y sus riquezas para atraer tripulación y apoyo financiero para sus expediciones. Cuando Francisco de Orellana regresó a España, no tenía oro que mostrar por sus esfuerzos, pero sí tenía historias. Y cuando le contó al rey lo que había oído sobre la ciudad dorada de El Dorado, funcionó. Consiguió que le financiaran su siguiente expedición. Había otro uso conveniente para la mentira de El Dorado. Cuando terminó la conquista colonial de Sudamérica, los españoles tuvieron un problema. Tenían cientos, quizás miles de conquistadores sin nada que hacer. No quedaba nadie a quien conquistar, no había más oro que robar. Estaban sentados embriagándose y causando problemas. Hasta que se les da un nuevo propósito. El actual gobierno español ideó un plan para enviar a estos soldados ociosos a cacerías en busca de El Dorado, que por entonces suponían que serían cacerías de gansos salvajes. No solo los mantenía ocupados, sino que los sacaba de las ciudades y los llevaba a las selvas durante semanas, meses y hasta años, con la posibilidad de que no volvieran. Para entonces, la búsqueda del Dorado no consistía en encontrar oro, sino librarse de los problemas.
Una de estas expediciones documentadas tiene lugar en 1560. Ese año, los españoles envían a 300 conquistadores en busca de El Dorado, dirigidos por Pedro de Ursúa. Se pidió a Ursúa que trajera consigo a un grupo de soldados especialmente problemáticos, dirigidos por Lope de Aguirre para librarse de él durante un tiempo. Pero Aguirre asesinó a Ursúa, y él y sus soldados emprendieron una expedición de merodeo, dejando un rastro de muerte y destrucción. La mayoría de los 300 murieron por el camino. Fue una escena horrible, pero también demostró que en 1560 el gobierno español ya ni siquiera creía que El Dorado existiera o que valiera la pena buscarlo. Era solo una forma conveniente de deshacerse de los alborotadores. El propio Ursúa lo decía en sus cartas. Solo intentaba ocupar a Aguirre y a aquellos veteranos ociosos, y se hizo matar en el proceso. Pero gracias a los exploradores españoles y a las excavaciones modernas, sabemos que Sudamérica tenía y sigue teniendo toneladas de oro. Solo que no está todo amontonado en una ciudad, como decía la historia. En ese sentido, la leyenda es real. No es que estas historias prometan oro donde no lo hay. Existe, y la imaginación y la codicia del hombre rellenaron el resto. Los arqueólogos siguen buscando antiguas ciudades perdidas por toda Sudamérica, y solo en la última década han hallado casi una docena, pero ninguna iguala el atractivo de la tentadora ciudad perdida del oro. Quizás algún día El Dorado sea finalmente descubierto. Soy Lawrence Fishburne. Gracias por ver Grandes Misterios de la Historia.